La charla de clausura de nuestra 11ª Escuela de Invierno del Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia va a cargo de la profesora María José Frapoli, catedrática de la Universidad de Granada, y el título es Variedades del significado expresivo. Muchas gracias, Andrei. Yo voy a empezar también dando las gracias. O sea, primero, Andrei, por la organización de esta escuela de invierno y también a las personas que han hecho posible el máster, porque esta escuela de invierno está ligada al máster. Vosotros sabéis, los que me conocéis, que yo siempre digo que el máster es lo mejor que hemos hecho en el área en este país, sin ninguna duda. O sea, la actividad que ha tenido como más efecto en el tipo de filosofía que hacemos y en la formación de nuestros estudiantes y de nuestros investigadores, etcétera. Y aprovecho, aquí hasta ahora estaba viendo que estaba Mara, que fue el alma de este máster, también estaba Concha igualmente, y todas las mujeres y hombres que han permitido que esto siga adelante. Además, hoy es el Día de la Mujer, con lo cual nos felicitamos a todas y de camino a todos. Variedades del significado expresivo. De nuevo, las personas que me conocéis un poco, en fin, una de mis obsesiones es intentar entender qué es lo que hacemos cuando hacemos filosofía. Y mi posición es que no hacemos filosofía en compartimentos estancos, es decir, que no es que yo cuente aquí mi cosa y lo que yo cuento no tiene nada que ver con lo que ha contado Llano, con lo que ha contado Ismael o con lo que ha contado Violeta, eso no es verdad. Es decir, evidentemente hay subdisciplina, etcétera, pero tiene que haber una manera de que podamos entrar en diálogo. Entonces, mucho de lo que yo voy a decir, obviamente, está claramente conectado con lo que ha dicho Llano. Entre otras cosas, ella ha dicho, yo he sido su directora de tesis en estas cuestiones de significado expresivo y de conceptos de orden superior. En Granada trabajamos mucho. Ayer también habló Ana, digo lo mismo, pero no solo eso, esto es lo obvio. Quiero creerme que las cosas que voy a decir y las cosas que me importan en filosofía del lenguaje tienen una relevancia directa para cosas como las que ha dicho Ismael o las que ha dicho Violeta y seguramente lo que pasó ayer. Lo que pasa es que no me atrevo a decir porque no estuve presente, desgraciadamente. Porque muchos de los problemas con los que nos encontramos en filosofía, y especialmente no especialmente, pero también quiero subrayar en lógica y en filosofía de la lógica, y en filosofía de las matemáticas, evidentemente, tienen que ver con el sustrato semántico. Con esta historia me pongo muy pesada, pero es que estoy completamente convencida. Es decir, es el sustrato semántico lo que muchas veces produce problemas escolásticos en nuestros debates filosóficos. Y creo que algunos de estos problemas se producen, por ejemplo, cuando hablamos de realismo, antirrealismo, cuando hablamos de pues, lo que hemos estado discutiendo antes, o de metafísica y semántica, etcétera. Lo cual no quiere decir que esos problemas en filosofía de las matemáticas, en filosofía de la lógica, en lo que sea, no sean problemas genuinos, lo son, pero muchas veces están abordados y muchas veces los problemas que se nos plantean o las críticas que nos hacemos una a otra son escolásticas en el sentido de que son producidas por el marco. Entonces, si pateáramos el marco, se nos quedaría el camino abierto para enfrentarnos con los problemas reales y no los problemas del marco. Entonces, ahora os preguntáis, ¿y qué tiene esto que ver con variedades del significado expresivo? Pues tiene que ver, porque el marco que nos está fastidiando contemporáneamente en filosofía en general es el marco de la semántica representacional y el marco del representacionalismo y el marco de esta idea isomórfica, etcétera. Y ese marco tiene que ver con cuestiones como las que ha planteado Llanos, que tienen que ver con el naturalismo reduccionista, que los filósofos y los lógicos queremos ser naturalistas, no me termina sentido, pero entendemos el naturalismo de una manera representacionalista, reduccionista, bla, bla, bla. No me meto en eso porque me llevaría lejos. Lo que quiero decir es que el marco representacionalista en semántica tiene un efecto tremendo y en muchas ocasiones muy negativo en los debates filosóficos que nos importan. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí hoy? Además, lo voy a hacer rápido, no os preocupéis porque no os voy a dar mucha paliza. Lo que voy a decir es que, independientemente del efecto negativo, tenemos muchos argumentos positivos para rechazar el marco representacionalista en semántica.
¿Cuál es el marco representacionalista semántica? Yo cuando explico estas cosas a mis alumnos siempre digo, el representacionalismo es la primera idea que se nos viene a la mente cuando pensamos en el significado, pero no debería de ser la última. Entonces, tengo que decir, aquí he puesto variedades del significado expresivo porque, que es lo que quiero decir aquí, tenemos esta idea de significado descriptivo y de semántica representacional que define un tipo de aproximación semántica muy bien delimitado. Muy bien delimitado, y me podríais preguntar, como por ejemplo, ¿quién lo define? ¿O quién lo defiende? Todos los filósofos del lenguaje del siglo XX. Ya está. Así fijaros de fácil. Evidentemente no son todos, pero son la inmensa mayoría de los que explicamos en una clase, en una asignatura de filosofía del lenguaje. Pero no tenemos ninguna palabra para referirnos al marco alternativo. Y entonces a veces se habla de significado expresivo para no hablar de significado representacional o para no hablar de significado descriptivo, y a veces se habla de otro tipo se habla de otro tipo o se utilizan otro tipo de expresiones. Voy a ver si... vale. Se utilizan otro tipo de expresiones. Aquí he puesto significado expresivo, se define por contraste y se opone a significado descriptivo, significado cognitivo, significado representacional, significado veritativo condicional, entre otras etiquetas. Lo que quiero decir, y a continuación ya voy a ir más rápido, lo que quiero decir es que todo esto, significado descriptivo, cognitivo, no sé qué, no sé cuánto, es exactamente significado, lo que todos entendemos por significado. Y lo que quiero mostrar en mi charla es que esto que nos parece el tipo estándar de significado es un tipo de significado que, si es que se aplica de verdad a algún tipo de discurso, se aplica en una medida muchísimo más escasa de lo que el paradigma dominante argumenta. Entonces, lo que quiero decir es que los distintos tipos de significados que no son descriptivos o cognitivos, es decir, los distintos tipos de significado que nos hemos visto obligados a apellidar para rechazar esta idea clásica y estándar, han venido motivados por distintos problemas o discusiones filosóficas. Y esa es una de las razones por las cuales no tenemos un término que lo defina a todos. Por cierto, no tenemos un término ni tenemos una definición clara de lo que es significado, o significado descriptivo, o significado cognitivo, o significado representacional, o lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer es argumentar contra el representacionalismo semántico. De nuevo, el representacionalismo semántico es la teoría que todo el mundo mantiene, por lo menos, digamos, en el paradigma dominante. Y es esa idea del significado como las condiciones de verdad o significado veritativo condicional. Entonces, ¿cuáles son las características del representacionalismo semántico? Pues bueno, son estas, ¿no? Cuando hablamos de palabras, lo que dicen los representacionalistas es que las palabras representan objetos o propiedades del mundo. Entonces, la idea clara o clave está en Locke, da igual. Y cuando en vez de palabras aisladas hablamos de oraciones, lo que se nos viene a todo el mundo de la cabeza es el Wittgenstein del Tractatus, es decir, que las oraciones representan porque se parecen o en algún sentido mimetizan estados de cosas. Lo que quiero decir es que esta concepción del representacionalismo semántico es exactamente la concepción que se implementa en la semántica formal. Es decir, que cuando hacemos lógica o hacemos teoría de modelos, estamos representando exactamente este tipo de concepción. Y este tipo de concepción, repito, si en el lenguaje natural y en el lenguaje de la ciencia ocurre alguna vez, que podríamos planteárnoslo, desde luego es muchísimo menos prevalente de lo que su importancia en filosofía debería hacernos pensar. Y la idea es que cuando pensamos en palabras que remiten a objetos o propiedades del mundo o a palabras que dentro de una oración indican
elementos de estados de cosas, nos encontramos con que hay muchas expresiones significativas del lenguaje natural, del lenguaje de la ciencia, del lenguaje de la lógica, del lenguaje de las matemáticas, que no remiten de ninguna manera a elementos de estados de cosas. Y la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Vale? La alternativa que yo quiero aquí por lo menos presentar, ¿la alternativa a qué? Al representacionalismo semántico. Entonces, una manera distinta de abordar el asunto este del significado es dejar de pensar, primero dejar de pensar en palabras aisladas y en segundo lugar, si pensamos en oraciones, que es lo que he dicho que, por ejemplo, ocurre en el Tractatus, en vez de pensar en las relaciones del lenguaje con algo fuera de él en el mundo o en el mundo físico o en el modelo o lo que sea, intentemos pensar como si dijéramos en relaciones que son más horizontales y no tan verticales. Evidentemente esto es una metáfora, ¿no? Horizontales quiere decir, intentemos identificar el significado de las oraciones que utilizamos viendo cuál es la función que juegan en un sistema lingüístico y viendo cuáles son las relaciones que se establecen con otras oraciones de un tipo similar. Para los representacionalistas, por ejemplo, o sea, una de las ideas que muestran el contraste entre el representacionalismo y el inferencialismo semántico es que para los representacionalistas tiene sentido preguntarse por el significado de las palabras en aislamiento. Para los inferencialistas, no. Para los inferencialistas, digamos, la base de la pregunta por el significado es, podríamos decir, las oraciones completas, pero ni siquiera eso, deberían de ser los actos de habla completos. Y ahora voy a decir por qué. Y este movimiento que va desde las representaciones de las palabras aisladas a preguntarnos por la función que cumplen las oraciones completas es un movimiento que es clásico de las aproximaciones pragmatistas al significado. Entonces, esta idea del inferencialismo semántico se encuentra se encuentra en muchísimos autores, pero digamos en el siglo XX, ya sé que Frege lo identificamos más con el XIX, pero en fin, la influencia de Frege es siglo XX, él murió en el siglo XX, su obra fundamental, o muchas de ellas están escritas en el XIX, pero es verdad que su influencia es muy siglo XX. Entonces, en el siglo XX, el primer autor que se me viene a mí a la cabeza es Frege, y la idea en la que podríamos resumir este inferencialismo semántico es en el principio del contexto de Frege, que Frege repite varias veces en su obra, pero está de manera muy explícita en los fundamentos de la aritmética. Pensar en los fundamentos de la aritmética, no en sobresentido y referencia, en los fundamentos de la aritmética, una obra de fundamentación de la matemática. Y lo que él decía es que solo en el contexto de la oración tienen las palabras significado. Ese es el paso pragmatista, es decir, hablamos de las oraciones completas. El paso siguiente de identificar el significado de la oración completa y por tanto de las palabras solo de manera derivada, lo da Carnap. De nuevo, Carnap, dos oraciones tienen el mismo significado, sí, solo sí, de ellas se siguen las mismas consecuencias. Esta es la idea del inferencialismo semántico, es decir, las palabras en las oraciones adquieren sentido de manera derivada porque lo primero que tiene significado es la oración completa y la oración completa tiene significado en la medida en que se relaciona con otra oración. El problema del inferencialismo semántico explicado así, explicado como yo lo acabo de hacer, es que corre el riesgo de confundir dos nociones que se tienen que distinguir absolutamente. Una de ellas es la noción de significado lingüístico y otra de ellas es la noción de proposición expresada. Y Frege habla de las dos cosas. Tengo que decir que ni Frege ni Brandon, que es su valedor más contemporáneo, cometen el error de confundir el significado lingüístico de las oraciones con el contenido juzgable que se expresa mediante el uso de ellas. Y son dos conceptos distintos, porque además tienen portadores distintos. Es decir, las relaciones inferenciales se establecen entre entidades abstractas. Quiero decir, las oraciones como tales no tienen propiedades inferenciales, por lo menos primariamente. Son las proposiciones las que las tienen, mientras que el significado lingüístico evidentemente se dice de
de las expresiones lingüísticas, en este caso de la oración. Lo que quiero decir es, lo que acabo de hacer ahora es plantear simplemente cuáles son los dos paradigmas semánticos. Y ahora lo que voy a intentar explicar es cómo el paradigma representacionalista clásico falla sistemáticamente, prácticamente en todas las discusiones que tienen alguna relevancia filosófica. Entonces, independientemente del marco semántico que favorezcamos, quiero decir, bien que seamos inferencialistas, bien que seamos representacionalistas, hay palabras y expresiones que no encajan en, como si dijéramos, en la narrativa clásica. Entonces, en el caso del representacionalismo semántico, o sea, ahora voy a empezar con el representacionalismo semántico, pero luego diré lo mismo respecto del inferencialismo. En el caso del representacionalismo semántico, especialmente en el de corte empirista, ¿cuáles son los términos que en el siglo XX de alguna manera desafían la posición descriptivista o representacionalista clásica? Son los términos éticos de los que acaba de hablar Jana. Y aquí está el debate con Stevenson, que no lo voy a reproducir porque todos los conocéis de memoria, pero está la idea de que si las oraciones significan lo que significan porque representan estados de cosas y aquellas palabras que no estén conectadas con elementos de los estados de cosas no tienen significado, claro, se planteaban los positivistas. Y entonces los términos evaluativos que no tienen significado, ¿cómo podemos decir que no tienen significado? ¿Y cómo somos capaces de contrastar esta idea de que no tienen significado con una palabra que yo me invente y que no tenga ningún uso? ¿Me estoy explicando? Entonces, o sea, para estos representacionalistas clásicos, el problema apareció, es decir, el primer defecto del representacionalismo apareció relacionado con los términos éticos. Entonces, empiezo aquí. Tipo 1. ¿Por qué voy a poner tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Porque quiero que veáis que si nos tomamos en serio el problema del significado, cuando digo en serio quiero decir en serio, el problema del significado, la mayoría de las expresiones que nos importan producen disfunciones o son contraargumentos contra la concepción representacionalista clásica. Este es el tipo 1, que es el primero, tipo evaluativos de la ética y de la estética. No me meto aquí porque después lo diré, pero que la idea está en que Victoria paga sus impuestos y es bueno que Victoria pague sus impuestos desde el punto de vista del tipo de estado de cosas que representan, si estamos pensando en una concepción como la del Tractatus, es bueno, perdón, vamos a ver, esperad que lo estoy haciendo al revés. Es bueno, no corresponde a ningún elemento físico o abstracto del estado de cosas. Contra las posiciones expresivistas extremas de algunas interpretaciones del expresivismo ético, se suele utilizar contra ellas, se suele utilizar el problema Frege-Gitch, que yo no voy a explicar. Que no voy a explicar en profundidad. El problema Frege-Gitch es, claro, si los enunciados éticos no representan estados de cosas, entonces, ¿cómo es posible que puedan, o sea, no representan estados de cosas? De ahí se sigue que ni son verdaderos ni falsos y, por tanto, ¿cómo es posible que puedan caer bajo el alcance, por ejemplo, de las constantes lógicas, que son funciones de verdad? No me voy a meter en esto porque quiero decir, el argumento está... fracasa, iba a decir, el argumento es falaz desde la primera palabra que he dicho hasta la última. Desgraciadamente el argumento es falaz, pero todo el mundo lo utiliza. Si alguien quiere que le explique por qué es falaz y hay tiempo, lo explico detrás. ¿Qué ha hecho, qué ha ocurrido, por ejemplo, en metaética para poder mantener una posición semántica distinta del representacionalismo y, en principio, protegerse del problema Frege-Gitch? Pues que algunos metaéticos hablan de expresivismo híbrido, que quiere decir que las expresiones, digamos, evaluativas, en especial las oraciones de la ética, tienen o expresan un componente descriptivo y que en este sentido son verdaderas o falsas, y un componente expresivo, y que aquí le viene el asunto evaluativo. Esto no soluciona nada y no me voy a meter en esto, ¿no? Pero voy a empezar entonces haciendo definiciones
que yo no las he... O sea, definiciones para poner explícito aquello que está implícito cuando estamos defendiendo semánticas representacionalistas. Entonces, voy a hacer dos definiciones, como si dijéramos provisionales, acerca de qué sería el significado si fuéramos representacionalistas y qué sería el significado, o sea, y por tanto, en qué sentido podemos hablar de significado expresivo cuando no se cumple el paradigma representacionalista. Quiero decir, he mencionado, para volver atrás, o he mencionado al Wittgenstein del Traktatus, eso, lo que tenéis en la cabeza. Vale, entonces lo que voy a hacer son dar las definiciones alternativas que me podrían explicar en qué sentido determinado tipo de términos no encajan con esa posición. Para ir avanzando, lo que quiero decir es que veréis al final que no he sido capaz de dar ninguna definición de significado expresivo que encaje con todos los tipos de significados que nos interesa caracterizar. Entonces, la primera, digo, un término T posee significado expresivo si y solo si este término no corresponde a ningún aspecto del estado de cosas representado por la oración en la que T aparece. Cuando en vez de hablar de términos hablamos de oraciones declarativas, esta primera definición se tiene que reconvertir en esta segunda. Decimos, una oración declarativa tiene significado expresivo si y solo si no representa estados de cosas reales o posibles. Y entonces, la manera en la que se relacionan estas dos definiciones que son propuestas que hago yo, estas dos definiciones es la siguiente, es que para que una oración tenga significado expresivo, algunos de sus componentes deben de tener. He dicho, hay términos que no encajan con las concepciones clásicas, tanto en la posición representacionalista como en la posición inferencialista, en los dos casos. Entonces, en el caso del inferencialismo, el significado expresivo tiene que definirse de una manera distinta, porque en el inferencialismo no estamos hablando de representaciones de estados de cosas. Entonces, mi propuesta provisional para entender qué significaría en un contexto inferencialista que un término posee significado expresivo es la siguiente. Un término T posee significado expresivo si y solo si su contribución semántica, y ahora viene la idea, no se identifica con ningún componente aislable de la proposición expresada mediante el uso de las oraciones en las que el término aparece. Aquí no hablamos de estados de cosas, sino que hablamos de la proposición expresada y hablamos no de un componente, sino de un componente aislable. Después lo voy a decir, pero si os acordáis de las cosas que supongo que dijo ayer Ana Rosa, algunos en la posición que mantenemos de la verdad como un concepto, o sea, de las adscripciones de verdad interpretadas oracionalmente, resulta que la verdad se puede identificar o se define como si fuera un símbolo incompleto en el sentido de Russell. Los símbolos incompletos serían expresivos en este sentido porque un símbolo incompleto no se identifica con ningún componente aislable de la proposición que se expresa. Entonces podríamos decir, qué bien, pues ya hemos llegado por lo menos para el inferencialismo, también para el representacionalismo, hemos llegado a una definición clara de lo que es el significado expresivo. Desgraciadamente no es así, porque cada vez que planteamos una propuesta nos damos cuenta de que cada uno de los términos que estamos utilizando admite interpretaciones diferentes. Y en este caso, la noción que admite interpretaciones diferentes es la noción de proposición. Y además la noción de proposición admite interpretaciones diferentes en muchos sentidos distintos. En muchos sentidos distintos. Yo en otras discusiones, por ejemplo en filosofía de la lógica, he hablado de otras nociones de proposición, pero aquí me voy a dedicar simplemente a explicaros cuál es la diferencia entre lo que algunas veces se llaman las proposiciones fregeanas y las proposiciones aristotélicas. Es decir, cuál es el contraste entre proposiciones fregeanas y proposiciones aristotélicas. ¿Por qué me importa decirlo aquí? Porque dependiendo de lo que entendamos por proposición aquí, podríamos decir que ciertas expresiones son expresivas o tienen significado expresivo o que no lo tienen. ¿Qué sería una proposición fregeana? Se las llama proposiciones fregeanas porque efectivamente Frege las definió de esta manera y es la idea de que las proposiciones
tienen un valor de verdad absoluto o estable y que, por tanto, digamos, las expresiones que me permiten identificar las circunstancias de evaluación de las proposiciones forman parte de la proposición misma. Mientras que se han puesto contemporáneamente de moda, aunque las llamamos aristotélicas, es decir, porque remiten a Aristóteles, se han puesto de moda ahora hablar de proposiciones aristotélicas o relativizadas. Las proposiciones aristotélicas o relativizadas son proposiciones que pueden cambiar de valor de verdad dependiendo de las circunstancias de evaluación. Este es un ejemplo clásico. Este ejemplo es una reformulación de un ejemplo que utiliza Frege en los fundamentos de la aritmética precisamente. Si yo digo, Granada tiene 500.000 de habitantes, sin lo que está entre los corchetes, desde el punto de vista de Frege, eso no sería una proposición completa porque su valor de verdad no es estable. Los tiene ahora, pero seguramente hace 300 años no los tenía. Mientras que Frege lo que indicaría es que el 8 de marzo del 2024, que indica el contexto de evaluación, forma parte de la proposición expresada. Y si yo le añado el 8 de marzo del 2024, efectivamente, la proposición entera tiene un valor de verdad estable, porque da igual cómo varíe el número de habitantes, como la circunstancia de evaluación forma parte, el valor de cada una de las proposiciones es estable. Vale. Si tengo esta idea en la cabeza de proposiciones fregeanas o proposiciones aristotélicas, entonces el tipo de expresiones que se me convierten en expresiones con significado expresivo varía de un lado a otro. Entonces, para indicar esta variación, lo que hago es bifurcar la última definición que he dado. Entonces digo, un término T posee significado expresivo sí y solo sí, su contribución semántica no se identifica con ningún componente aislable de la proposición fregeana. Y en otro sentido, un término posee significado expresivo si su contribución no se identifica con ningún componente estable de la proposición aristotélica. Esas, digamos, son las definiciones. Y ahora a ver cómo, con los ejemplos concretos, cómo me funcionan. Ya hemos visto un tipo de ejemplos, que son los significados, hemos visto un tipo de ejemplo, que es el ejemplo del expresivismo ético, y le he llamado tipo 1. El expresivismo ético en este punto podríamos decir que es expresivo claramente en el punto de vista de la proposición, si queréis, aristotélica, pero es debatible que sea, excepto que uno sea realista ético, es debatible que podamos decir que tiene un contenido representacional en la proposición fregeana. Pero no me quiero meter en esto, lo único que os quiero decir es que las cosas no son tan simples como a veces nos podrían parecer, y ese es el resultado de mi charla. Entonces, aquí he bifurcado para poder tratar las dos nociones de proposición teniendo en un marco del inferencialismo semántico. Lo que quiero decir es, ahora, estas son las definiciones y ahora voy a seguir con ejemplos concretos. Hemos visto, como acabo de decir, el expresivismo ético, pero nos encontramos con otro tipo de expresiones que son expresivas prácticamente independientemente de la semántica que utilicemos. Pensad, la pregunta es, bueno, pues digamos que son expresivas. ¿Qué pasa porque sean expresivas? No, el problema no es ese. El problema es que en un marco de representacionalismo semántico, si esas expresiones no refieren a una entidad o a un elemento del estado de cosas, se convierten en asignificativas. Ese es el punto que está al final. Entonces, tipo 2 de expresiones que plantean problemas a la concepción representacionalista clásica. Pues yo tengo aquí puestos los expresivos y los slurs. Los expresivos, los lingüistas llaman expresivos. Potts, el ejemplo paradigmático. ¿Qué son expresivos? No lo puedo decir porque soy una señora y porque me estáis grabando, pero los expresivos son todo tipo de tacos que decimos habitualmente. Aquí me he puesto súper mega fina y he dicho maldita, ¿no? Me rocé con la columna en el aparcamiento y tengo que llevar el coche al taller. Me rocé con la maldita columna en el aparcamiento y tengo que llevar el coche al taller. Maldita no tiene significado representacional. No contribuye, o sea, no reproduce ningún aspecto del estado de cosas. Y además
si nos metemos en una concepción inferencialista, tampoco contribuye a la proposición expresada. Y además, de acuerdo con lo que dice Potts, que es un lingüista, por eso digo que yo estoy intentando abrir un poco el marco, ni siquiera puede ser definido en términos explícitamente descriptivos. Es decir, no son reducibles a términos explícitamente descriptivos. Y los slurs, que mucha gente en Granada está trabajando en ellos, no me meto en ellos y además no puedo dar ningún ejemplo porque esa es, digamos, la consigna, son términos derogatorios que hacen referencia, o sea, que son derogatorios y que hacen referencia a individuos por su pertenencia a un determinado grupo. Entonces, tenemos los términos evaluativos y éticos, en primer lugar, producen problemas. Los términos expresivos y los slurs. Términos expresivos, por ejemplo, términos expresivos en el sentido de la proposición aristotélica, es decir, de la proposición relativizada, por ejemplo, las constantes lógicas y todas las funciones de proposiciones. Tenemos aquí otro tercer tipo de expresiones que producen disfunciones con la semántica representacionalista clásica y que producen disfunciones si tuviéramos que pensar en el inferencialismo hablando de proposiciones fregeanas. Y el referente clásico aquí está en el análisis que hace Wittgenstein en el Tractatus de lo que son las constantes lógicas. Las constantes lógicas no representan, las constantes lógicas no añaden, no refieren al estado de cosas y no añaden nada a la proposición expresada. Entonces, he dicho constantes lógicas y funciones de proposición. Curiosamente, las funciones de proposiciones son aquellas expresiones que básicamente nos importan a los filósofos. Luego voy a poner los ejemplos para que veáis. La inmensa mayoría de las funciones que nos importan, de las expresiones, de los términos, de los conceptos que nos importan a los filósofos son funciones de proposiciones y funcionan, como dice Wittgenstein, que funcionan las constantes lógicas en el Tractatus. Cuando hablamos de funciones de proposiciones, estamos hablando de conceptos de segundo orden, que es por encajar con lo que estaba diciendo Llano y con la pregunta que se le ha hecho. Funciones de proposiciones son funciones de segundo orden o conceptos de orden superior. Entonces, un tercer tipo, las funciones de proposiciones y las constantes lógicas son un tipo de una clase que a mí me gusta subrayar como tipos de una clase más amplia, que es lo que llamamos operadores de cambio de circunstancias, es decir, constantes lógicas y funciones de proposiciones son operadores de cambio de circunstancias. Tampoco es ninguna originalidad ni ninguna cosa completamente revolucionaria, porque esta idea de operadores de cambio de circunstancias se retrotrae a David Lewis, que no es, digamos, sospechoso de ser ningún radicalista antisemántico. Entonces, el tipo 3 de expresiones que nos producen problemas son estos operadores de cambio de circunstancias. Naturalmente, al ser de cambio de circunstancias, producen problemas a la definición esta cuando la interpretamos haciendo referencia a la proposición fregeana. Como quiero avanzar, quiero que veáis reflejado aquí los ejemplos que justifican una afirmación que acabo de hacer, que podría parecer muy fuerte si no la matizo o si por lo menos no doy argumentos a su favor. He dicho, operadores de cambio de circunstancia y expresiones con significado expresivo y que por tanto producen disfunciones, o sea, plantean problemas a las concepciones semánticas clásicas, son prácticamente todos aquellos conceptos que nos importan a los filósofos en sentido amplio, incluidos los lógicos. Entonces, aquí he puesto ejemplos. La negación, que es una función de proposiciones, no tiene significado representacional. Operadores de creencia, otro tipo de conceptos que nos importan a los filósofos, en especial a los epistemólogos y metaepistemólogos. Este tipo de expresiones me parece, considero, creo, estoy de acuerdo o lo que sea, que a veces se llaman verbos parentéticos o expresiones parentéticas,
que son expresiones que hacen referencia a proposiciones completas e indican cuál es mi actitud hacia esas proposiciones. Por ejemplo, los operadores modales. Los operadores modales no tienen una representación dentro de los modelos, sino que tienen su significado como maneras de interpretar ciertas proposiciones, etc. Esto además ya lo dice Frege en la conceptografía. No es que nos tengamos que meter mucho en Frege, es decir, expresiones de este tipo, adverbios de este tipo que tienen que ver con nuestras aproximaciones, por ejemplo, metafísicas, no tienen una interpretación obvia en una semántica representacional. La noción de verdad en el mismo sentido, la noción de verdad también puede interpretarse como un operador de cambio de circunstancia, aunque en realidad es el operador, digamos, vacío de cambio de circunstancia. Los operadores temporales, las lógicas temporales, por ejemplo, o los análisis del discurso temporal, las expresiones temporales no tienen ninguna interpretación que sea representacionalista estricta. Y una cosa que me importa mucho son, por ejemplo, los operadores de ficción. Hay mucho lío acerca de cómo significa la ficción, pues el lío se resuelve fácilmente. En la ficción las palabras significan lo mismo que en la no ficción, porque si no ni siquiera la entenderíamos la ficción. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos o bien de manera explícita o bien de manera implícita operadores de cambio de circunstancia que nos remiten a la obra de ficción o a lo que sea en la que estemos evaluando. Todos estos operadores tienen una función, porque recordad que lo que estoy diciendo es que el problema no está tanto en qué semántica pongamos, sino que la idea generalizada es que la semántica representacional indica cómo significan todas las palabras que tienen significado y, por tanto, si algo no encaja en la semántica representacional, esas palabras no tienen significado. Pues a ver cómo lo hacemos. Este era el tercer tipo de operadores de cambio de circunstancias. Hay un cuarto tipo, que se puede identificar en un cierto sentido con las constantes lógicas, es decir, podríamos decir que las constantes lógicas forman parte también de este tipo, sí o no, me da lo mismo, es decir, no estoy haciendo una clasificación estricta, lo que estoy indicando es cuáles son los temas que yo he visto representados tanto en la filosofía como en la lingüística. Y entonces hay un tipo de expresiones que son los marcadores discursivos a los que se dedican los lingüistas, que son del tipo por tanto, pues, por cierto, entonces, es decir, en conclusión, por ejemplo, y que ayudan a entender el tipo de discurso que estamos haciendo. Y en el caso, por ejemplo, de los argumentos, nos indican que estamos llevando a cabo un argumento, es decir, son maneras de expresar, por eso son expresivos, maneras de expresar de manera explícita el tipo de acto de habla que estamos llevando a cabo. Hasta aquí todo bien, porque decimos, todos son operadores de orden superior y por tanto hay una relación, esto lo diría Brandon, y muchas veces en Granada hemos mantenido esta afirmación, que es básicamente correcta. Los operadores de orden superior, los conceptos de orden superior, que son prácticamente la inmensa mayoría de los operadores a los que nos dedicamos los filósofos en sentido amplio, no encajan bien o plantean muchos problemas a la semántica representacionalista. Pero no solo eso. Esto es sorprendente, pero yo he visto he leído argumentar a Kripke que los demostrativos y los deísticos también tienen un significado expresivo. Imaginad demostrativos y deísticos que técnicamente deberían de ser aquellas expresiones que debían de ser los paradigmas de la concepción representacional o descriptiva. Pues si aceptamos la interpretación de Kaplan de cómo significan demostrativos y deísticos, y la interpretación de Kaplan o parecida, la interpretación de Kaplan es bastante estándar, entonces tenemos que demostrativos y deísticos tienen su significado bifurcado. Kaplan intenta hacer una recomposición técnica de la intuición fregeana. Se podría debatir si efectivamente eso es Frege o no, pero este no es el tema. Kaplan lo que dice es que el significado lingüístico, al que él llama carácter, de los demostrativos y deísticos, el significado lingüístico no es la contribución que estos términos realizan a la proposición que se expresa mediante las oraciones
en las que aparecen. Es decir, demostrativos y deísticos tienen un significado que no afecta a la proposición expresada, porque a la proposición expresada lo que afecta es el contenido que se identifica contextualmente. Por tanto, técnicamente hablando, y esto es flipante, técnicamente hablando, demostrativos y deísticos serían, tendrían significado expresivo de acuerdo con la primera definición que yo di de significado expresivo. De acuerdo con la primera definición que yo di de significado expresivo en el contexto del inferencialismo semántico, en el contexto del inferencialismo semántico. Conclusión, con esto me paro, es decir, no hay una categoría uniforme de cómo funcionan aquellas expresiones que no tienen significado descriptivo o que no tienen significado representacional, y además la cantidad de términos que podríamos interpretar como planteando problemas a la semántica representacional y a ciertas interpretaciones de la semántica inferencialista es enorme. Y por tanto, mi propuesta o mi sugerencia sería que, digamos, cambiemos las tornas. Hasta ahora, en todas las discusiones en filosofía, o en la mayoría de las discusiones en filosofía, interpretamos que el significado expresivo es un significado marginal o residual, porque no encaja con el paradigma pata negra del significado representacional clásico, y quizá a la vista de la manera en la que de verdad usamos los términos y a la vista de la manera en la que de verdad los lingüistas explican cómo significan muchos términos, deberíamos de hacerlo al revés. Es decir, son muchos más los términos que funcionan no representacionalmente y no descriptivamente que los términos que funcionan representacionalmente. Y con esto termino y espero no haber abusado demasiado de vuestra infinita paciencia. Muchas gracias, María José. Fantástica charla. Me ha encantado. Y Ahora no sé cómo... no, stop share. mejor dejar, que a lo mejor hay alguna cuestión que tiene que ver. Bueno, como quieras. La quito y luego lo pongo si queréis. Digo, lo quito porque me gusta veros las caras. Es que al poner la pantalla Sí. grande no veía. Y fue una situación absolutamente incómoda porque no veo la cara. Tenemos todo el tiempo que queramos para las preguntas, es decir, como es ya la última charla, os invito a preguntar, a comentar. Y si no hay ninguna pregunta, pues voy a romper el hielo. Muchas cosas se me vinieron a la mente. Una de las cuestiones tiene que ver con lo que decías al principio, ¿no? Que es, digamos, todos los filósofos desde Frege han trabajado en el paradigma representacional. Entonces estaba pensando en el holismo semántico, tipo Quine, tipo funcionalismo de David Lewis, ¿no? La semántica del rol conceptual. Kuhn tiene algunos artículos en lo que defiende eso. Entonces, eso me parece que no sería, o a lo mejor sería más cercano. No sé cómo verías eso desde la perspectiva del expresivismo. Y la otra pregunta que se me ocurrió tiene que ver con, bueno, un poco la defensa general que has hecho, ¿no? Me parece muy plausible lo que has dicho de los términos éticos, estéticos, de los expresivos, de los slurs. Pero en el caso de las constantes lógicas y de los operadores intencionales, no veo muy bien cuál es el problema, en el sentido de que la semántica representacional, por lo menos tal como se está llevando a cabo en estudios de semántica formal, como puede ser Jaime Kratzer y Bonfintel y Jaime, y hay muchos manuales de introducción a la semántica formal, hablan siempre de condiciones de verdad, ¿no? Y sin embargo, presentan una representación formal muy sofisticada y que da cuenta de muchos usos de todos estos términos. En el fondo, la idea es que
que no, y cualquier constante lógica obviamente no es representacional, pero tiene un significado veritativo funcional que contribuye a las condiciones de verdad. Entonces es perfectamente compatible con una semántica representacional. Entonces, ahí no veo cuál sería el problema realmente en el caso de estos términos. Y Sí, tengo son más dos cosas, preguntas. pero bueno, No, ahora son veo. dos preguntas muy buenas y son dos preguntas muy que requeriría mucho tiempo, pero son dos preguntas que por lo menos de manera básica creo que soy capaz de responder. En primer caso, tienes toda la razón, Quine y, en fin, da igual, y Davidson y Rorty, o sea, lo que yo entiendo, simplifico muchas veces diciendo todo, porque al final creo que son todos, pero evidentemente como el problema que plantean a la semántica representacional es tan obvio, eh, todos aceptan que hay otros tipos de discusiones, pero al final, digamos, lo que está por abajo no acaban de romper con esta semántica representacionalista. Por ejemplo, muchos de los problemas del realismo matemático, que soy realista, tiene que ver con las posiciones platónicas, dónde están, qué son, qué objetos son, y todo eso tiene que ver con la base, como diría, sí, bueno, es que estaba pensando en una palabra que utiliza Brandon para otra cosa, que dice the soft underbelly. Y es una palabra que me resulta un poco así graciosa, que simplemente significa fundamento. Al final, cuando los pones contra las cuerdas, todos se agarran a una idea de la verdad como correspondencia y a una idea del significado como representación de algo. Evidentemente, cuando va o sea, quiero decir, una cosa es lo que hacen, que en muchas ocasiones lo hacen bien, y otra cosa es lo que dicen cuando tienen que explicar qué es el significado. Y entonces la cuestión es, ¿por qué? Porque tenemos unas teorías del significado que se han mostrado equivocadas, pero que forman parte de un paradigma que ya nadie mantiene, pero sin embargo seguimos reproduciéndolas como si nos diera miedo dejar eso, porque entonces caeríamos en manos de yo que sé qué, el irrealismo, el subjetivismo o no sé cuánto. Y respecto, por ejemplo, de la semántica formal, lo que ha dicho Kratzer y todo eso, pues claro, pero es que en ese sentido deberíamos de empezar a rechazar la idea esta de las condiciones de verdad. Las condiciones de verdad, vamos, y además es que eso lo dice Frege, es decir, los operadores modales no depende de lo que entendamos por condiciones de verdad, pero los operadores modales no cambian el valor de verdad de una proposición. Lo único que te dicen es dónde la tienes que evaluar. Luego tú puedes derivar eso y ampliar la noción de verdad, lo que sea. La noción de condición de verdad o de significado veritativo condicional no es equivocada, es simplemente vacía. Entonces, no hay contraejemplos directos, pero es que no es explicativa. Entonces, si nos ponemos a pensar en las semánticas formales, cuando tú defines un modelo, tú no defines las constantes lógicas, ni defines los operadores modales. ¿Por qué? Defines sí, pero no los representas dentro del modelo. ¿Por qué? Porque no forman parte de los estados de cosas que tú estás defendiendo dentro del modelo, porque no son representacionales, o sea, porque su significado no contribuye a los estados de cosas que tú estás montando. Y eso es bueno o malo, ni una cosa ni la otra, simplemente nos debería de hacer pensar que significado significa algo diferente a estar correlacionado de alguna manera con una entidad o con una propiedad. Simplemente digo eso. Por eso digo que yo cuando discuto estas cuestiones siempre digo, yo soy lo menos revisionista que habéis conocido en filosofía. Digo cosas que pueden parecer así un poco brutales, pero que no quieren cambiar absolutamente nada de la manera en que hacemos. Sí quieren cambiar de la manera en la que decimos. No sé si te contesta. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, toda la estructura formal vale, lo que no vale es interpretar eso como condiciones de verdad y tener una noción sustancial de verdad, de que estamos hablando de estados de cosas siempre, ¿no? Básicamente, ¿no? Claro, pero fíjate, has dicho sustancial de verdad. Es que la verdad no es representación. Punto. Y caemos en la trampa de decir, si no es representación o no es correspondencia, tenemos un sucedáneo para la verdad. No, la correspondencia es un sucedáneo.
la noción de verdad que deberíamos de tener es la noción de verdad, que no es correspondencia. Y pongo un ejemplo, y lo dejo porque hay otra palabra, y pongo un ejemplo que yo siempre discuto, como ya algunos sabéis que la noción de verdad es otra de mis temas. Cuando alguien me habla de la noción de verdad como correspondencia con lo que sea, digamos, un experimento que yo propongo es: ¿lo que hemos estado diciendo desde ayer por la tarde es verdadero o falso? ¿O es evaluable para su verdad o falsedad? Yo diría que sí, ¿no? Vosotros podéis pensar que todo lo que yo he dicho es falso. Yo pienso que todo lo que habéis dicho es verdadero. ¿A qué representa? ¿Qué estados de cosas están por debajo de esto que decimos? Entonces, a mí me resulta flipante que los filósofos nos empeñemos en hablar de condiciones de verdad relacionándolas con estados de cosas, cuando deberíamos de ser los primeros interesados en entender que el discurso que puede ser evaluado respecto de la verdad o falsedad no representa estados de cosas, no es nuestro trabajo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante y yo tengo dos preguntas muy breves. La primera es que has señalado que en las matemáticas, en el lenguaje matemático, también hay expresiones de este tipo, expresiones que no representan objetos o estados de cosas. Y yo te quería preguntar qué tipo de expresiones tienes en mente, más allá de las conectivas lógicas. Y la segunda pregunta tiene que ver precisamente con lo que ha preguntado Andrei, y es que has dicho que, por ejemplo, la negación y las conectivas lógicas introducen un cambio de circunstancia, son operadores que introducen un cambio de circunstancia. Y después has hablado, de hecho, de los operadores modales, que también son los paradigmas de operador que introducen un cambio de circunstancia. Entonces, yo te quería preguntar si ¿en qué consiste el cambio de circunstancia que introduce, por ejemplo, la negación, y si existe una relación, entonces, entre estos operadores que actualmente se explican en términos veritativo-funcionales y los operadores modales? La respuesta rápida a la segunda es que sí, pero luego la explico. Pero lo de la primera es que me encanta la pregunta, además lo digo de verdad. ¿Qué tipo de expresiones en matemáticas no funcionan de manera representacional? Pues lo voy a decir facilico. Todas. Ninguna funciona representacionalmente. Es decir, alguien me puede a mí intentar, y precisamente pensar lo contrario, nos lleva a este tipo de discusiones acerca de el significado de o digamos el estatus ontológico de los números. Y tengo que decir que me da mucha pena ver a mi admiradísimo Hartree Field pues hablando de este tipo de cuestiones. Vamos a hacer una especie de ficción, o como se ha puesto de moda últimamente el ficcionalismo en matemáticas. Y yo digo, ¿de verdad que tenemos que hablar de ficcionalismo en matemáticas simplemente por no rechazar lo que es evidentemente falso? Y es que el significado sea representación de estados de cosas. Podemos decir que es representación, es decir, los inferencialistas no dicen que no haya representación. Y que la mente funciona representacionalmente hasta un cierto punto, pues claro que sí. Pero no en el modelo de juguete del representacionalismo semántico clásico. Entonces, ¿cuáles son los términos en matemáticos que no funcionan representacionalmente? Yo te diría, todos. Es decir, que 2 más 2 son 4, no puede funcionar para tener significado en la medida en la que muchos piensan, ni siquiera yo, pero yo no, pero muchos piensan que una oración como el gato está sobre la alfombra funciona. Me es relativamente fácil explicar el significado de una oración como el ordenador está sobre la mesa representacionalmente. Me es relativamente fácil. ¿Cómo voy a explicar representacionalmente que 2 más 2 son 4? Es decir, ¿qué estados de cosas? ¿Que me los puedo inventar? Que sí, que los filósofos somos tan listos. Eso es una cosa que me fastidia mucho. Que las personas más listas que conozco estemos discutiendo cosas que son manifiestamente absurdas. Pero dicho de otra manera, si tuviera que ser menos radical, que no quiero serlo, pero digo, pues, para dejar una salida menos radical, los operadores matemáticos, es decir, vamos a suponer que los números sean referenciales, que no lo son. ¿Cómo van a ser referenciales los números? ¿A qué refieren?
Pensemos en el lenguaje, pensemos en Kripke. Los términos singulares son designadores rígidos, es decir, designan de una determinada manera y a eso se le pega una teoría de la referencia, una teoría causal de la referencia, ¿vale? Pues el mundo abstracto no tiene propiedades causales. Entonces, no me cuentes la película, cuéntame otra. Pero esa no me la compres sin implementarla suficientemente. ¿Me estoy explicando? Quiero decir, y la idea no es ninguna crítica, la idea es que el rey va desnudo y no es una imagen demasiado bonita. Y lo vamos repitiendo. Cuando a poco que nos pongamos a pensar, nos damos cuenta de que no sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué no pensamos cómo funciona, de hecho, los enunciados matemáticos? Y aquí, en este punto, yo estoy mucho más cerca de Hilbert que de la interpretación clásica de Frege. Yo soy fregeana, pero la interpretación clásica de Frege no le hace justicia. Y entonces, en el segundo, lo que me has preguntado de operador de cambio de circunstancia. Operador de cambio de circunstancia, la negación, cambio de circunstancia funciona claramente, la idea de David Lewis funciona claramente para los operadores modales o para los operadores temporales, etc. Y funciona, por ejemplo, para el condicional, que es una cosa que yo repito casi siempre que hablo de estas cuestiones. Y menciona a Van Benzen, que no es un loco peligroso como alguien podría pensar que soy yo. En el año 84 escribió un preciosísimo artículo que se llama La lógica del condicional, se llama La lógica de los condicionales, 84, Van Benzen. Y dice una frase que a mí me parece brillante. Dice, un condicional es una invitación a visitar el país del antecedente. Eso es un operador de cambio de circunstancias. Es decir, pero es que el condicional es verdadero o es falso. Les decimos a nuestros alumnos que los condicionales con antecedentes falsos son verdaderos. Que no, que ellos tienen razón. Evidentemente son verdaderos en las tablas de verdad, pero eso es simplemente una abstracción. Nuestros alumnos se rebotan con toda razón cuando les explicamos la tabla de verdad del condicional, porque el significado del condicional es una invitación a visitar el país del antecedente. Es decir, es una invitación a moverte a un sitio donde el antecedente es verdadero. ¿Me explico? Entonces, esta invitación, ahora, la negación es preciosa. ¿Es un operador de cambio de circunstancias? Pues sí o no, lo que tú quieras. Yo digo que es un operador, pero no porque dé igual, lo que da igual es la palabra, no la interpretación. ¿Podríamos interpretar que es un operador de cambio de circunstancias? Pues sí, porque hay muchos estudios lógicos contemporáneos que relacionan la noción relacionan la negación con cuantificadores y con operadores modales, y etcétera. Pues en ese sentido, sí. Y si no, pues no, ¿yo puedo hacer un argumento a favor de la negación como cambio de circunstancias? Claro que sí. Yo puedo decirte, estoy hablando de una proposición que yo puedo afirmar en cualquier mundo incompatible con aquel en el que yo estoy, por ejemplo. ¿Me interesa hacer eso? Pues no necesariamente. O sea, podría hacerlo o no. Me explico. Pero, ¿qué es lo que sí quiero decir? Es una cosa... me estoy oyendo bien así porque creo que se me han gastado los auriculares. ¿Me oí así bien? ¿Me oís? Andrei no me oye. Se te oye con eco, María José. No tan bien. Más o menos. Ahora sí. Ahora, vale, es que creo que se me han gastado. Vale. La negación es preciosa porque, por ejemplo, Frege también dice que no sabe dónde colocarla, pero no la coloca dentro de la proposición. La negación no forma parte del contenido juzgable. Y si os acordáis de cómo la interpreta de cómo la escribe en la conceptografía, la escribe como una rayica entre el símbolo del juicio y el contenido juzgable, es decir, que no está dentro del contenido juzgable. En ese sentido es el que quiero indicar. ¿Cómo lo llamamos? Vamos a llamarlo X. He dicho que es un operador de cambio de circunstancia porque formalmente
la negación funciona como los operadores modales, desde un punto de vista sintáctico y a veces, de acuerdo con algunos lógicos, desde un punto de vista semántico. Pero lo único que me interesa decir es que no es representacional. Y en este sentido, de nuevo, voy a echar mano de otro filósofo. Yo siempre he hecho mano de los grandes para que veáis que no soy una loca peligrosa. Por ejemplo, Strawson. En la discusión entre Strawson y Austin acerca de la verdad de 1950, Austin, por ejemplo, me ha preguntado Andrei. Austin, fijaos, el creador, junto con Searle, de la teoría de actos de habla, un pragmatista, tiene una teoría de la verdad como correspondencia en ese artículo del año 50, que es flipante. Pero fijaos lo que dice, o sea, y habla de las convenciones que relacionan los estados de cosas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero fijaros lo que le contesta Strawson. Strawson le contesta, vale, que el gato no está sobre la alfombra, ¿con qué estado de cosas se correlaciona? ¿Con un perro subido en un árbol o con un gato encima de una silla? Es decir, la negación, ¿a qué corresponde en un estado de cosas cuando la oración negativa es verdadera? ¿Vale? A mí ese ejemplo de Strawson, por eso digo que yo voy leyendo y voy diciendo, pero si es que debería de ser evidente que las concepciones representacionalistas son vacías, vamos a decirlo así más elegante, que las condiciones representacionalistas son vacías. Si es que es evidente, pero muchas veces nos empeñamos, y como yo me digo, la filosofía de la lógica me fastidia mucho cuando nos empeñamos en estas cuestiones súper mega escolásticas, porque fastidian mucho el avance y el desarrollo de la comprensión de los conceptos. Yo no quiero cambiar nada, yo solo quiero entenderlos mejor. No sé si te contesto, Ismael, a las preguntas, no sé. Sí, lo que pasa es que ahora tengo un par de preguntas muy breves para precisar tu respuesta. No sé si podría, Andrei. Bueno, son muy breves, lo No, que no te queráis. escucho. Podemos seguir un poquito más. Si alguien se No, tiene que ir, no sé si los demás escucháis a Andrei. Yo no te estoy escuchando. Yo sí lo escucho. Ah, pues yo no sé por qué. Sí, yo también lo escucho. pues Venga, adelante, pues. adelante con la pregunta. Ahora sí te escucho. Vale, pues muy brevemente. Has dicho que todas las expresiones en la matemática no son representacionalistas. Mi pregunta es entonces, ¿consideras que alguno de los tipos de expresiones de los 4 tipos de expresiones que tú has expuesto, podría ayudar a explicar el contenido semántico, la semántica de las expresiones matemáticas? ¿Consideras que depende de la teoría? Por ejemplo, para la aritmética sí podemos tener una explicación, pero por ejemplo, para la teoría de números complejos no. ¿O consideras directamente que ahora mismo no sabemos demasiado sobre la semántica del lenguaje matemático? Y la segunda pregunta es, entonces, las conectivas lógicas para ti, las conectivas proposicionales me refiero, ¿son para ti operadores modales? La segunda pregunta, no necesariamente, pero es una muy buena pregunta porque yo no utilizaría son, sino pueden ser representadas como o pueden ser explicadas como. Aquí alguien me podría decir que tú eres antirrealista o instrumentalista. No, no. Lo que yo quiero es entender, ¿vale? Y respecto de la semántica de las matemáticas, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, lo sabemos todos. Si nos ponemos, si nos relajamos y dejamos de decir las cosas que habitualmente decimos, lo cual no quiere decir que dejemos de hacer las cosas que hacemos. La semántica apropiada a cualquier tipo de discurso, pero sobre todo al discurso supra mega abstracto, es la inferencial. Es decir, inferencial quiere decir el contenido de una fórmula tiene que ver con aquello que se sigue de ella y de dónde se sigue ella. Pero aquí no me he movido ni de Frege ni de Hilbert. O sea, ni de Frege ni de Hilbert. Lo que pasa es que Frege sí, en un sentido para la aritmética y para la fundamentación del lenguaje natural, pero el pobre Hilbert lo único que le importaba en este punto eran los axiomas de la geometría, pero era exacto. ¿Qué significa punto? Así dicho, nada. Dígame usted dónde lo está utilizando
Y entonces le diré cuál es la contribución que tiene a lo que se sigue de él. Evidentemente. Entonces, yo no veo ningún problema semántico aquí. Lo que quiero decir, para que quede clara la situación, yo creo que hay muchos problemas en los que nos metemos en filosofía de las matemáticas, en filosofía de la lógica, en filosofía del lenguaje y en metafísica, que son problemas derivados de una semántica que simplemente está obsoleta y que cualquiera que mire ve que está obsoleta, pero que no miramos porque nos da como miedo. No hay ningún miedo. Vamos a ver exactamente qué es lo que hacemos con eso. No sé si te responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Nada. Sergio, brevemente, por favor. Sí, hola, muchas gracias María José. Bueno, me ha gustado, me ha hecho pensar y yo te quería hacer, a ver, es que no sé si discrepo contigo o no discrepo, entonces te quería preguntar para saber si discrepo. Tú has mencionado que las condiciones de verdad que consideras que son equivocadas porque referencian estados de cosas. No sé si te he entendido bien. ¿Eso era lo que has afirmado? No, lo que quiero decir no sé lo que he dicho literalmente, pero sí sé lo que quiero decir. Lo que pasa es que no se puede decir en una frase. Lo que quiero decir es decir que el significado de una oración son sus condiciones de verdad, las condiciones que lo harían verdadero o falso, es dependiendo, o sea, si con una teoría, con una concepción de la verdad correcta, es trivial. Por tanto, no nos añade nada al significado. Y parecería como si la noción de verdad fuera más básica que la noción de significado, lo cual simplemente es falso. Punto. No, aquí no hay discusión. En filosofía hay cosas que son debatibles y cosas que no. Aquí no hay discusión. Lo siento mucho por Davidson en su primera época, pero aquí no hay discusión. Es que yo siempre he entendido que las condiciones de verdad no es que referencien las cosas, sino lo que me permiten, poniendo un ejemplo sencillo, es, por ejemplo, el verbo moverse, ¿no? El verbo mover. A mí lo que me permite la condición de verdad del verbo mover es determinar cuando quiero saber si un objeto se está moviendo o no, me permite saber si ese objeto se está moviendo o no. Entonces, no es que me referencie un estado de cosas, sino yo siempre lo he entendido como que es el mecanismo que me permite decir cuando el verbo moverse es verdad o es falso, aplicado en una condición. Pero tú no puedes saber si una oración en la que aparece el término moverse o el verbo moverse es verdadero o falso, es verdadera o falsa, o dice algo verdadero o falso, si no entiendes lo que significa. Claro, por eso necesito un mecanismo que me permita determinar cuándo es verdad o es mentira. ¿Pero qué Y eso es mecanismo? como yo entiendo siempre la condición de verdad. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, sería largo explicártelo, pero podría explicártelo. Quiero decir, la condición de verdad es, si yo entiendo bien, por lo menos es lo que decimos en filosofía del lenguaje. O sea, el significado de una acción son sus condiciones de verdad, quiere decir que son aquellas condiciones que nos permitirían afirmar la oración o que nos permitirían decir que la oración es verdadera. La cuestión es, no sé cómo lo vas a hacer si no la entiendes. Es decir, yo no puedo tener un acceso al significado de algo si necesito saber si necesito primero saber si ese algo dice algo verdadero o falso. Quiero decir, pero que esto me parece una trivialidad gigantesca. Entonces, por eso lo de las definiciones de significado mediante las condiciones de verdad, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pero no sé, no soy yo solamente la que. Quiero decir, me pasa como muchas cosas que me Se ha perdido el audio, María José, se ha perdido. se ha No te perdido. oí. Ahora sí. Ahora sí. Quiero decir que entendemos lo que decimos porque sabemos lo que estamos diciendo. Es decir, si yo defino el significado mediante las condiciones de verdad, me creo que he definido, pero no he definido nada, solo que lo entiendo porque sé de lo que estoy hablando. No sé decirlo mejor, Sergio, a lo mejor. No, a ver, yo es que yo trabajo en inteligencia artificial. Entonces yo, imagínate, yo tengo un robot con una cámara de visión artificial y yo lo que tengo que implementar es un mecanismo que permita que, por ejemplo, el robot entienda cuando un objeto se está moviendo. Entonces yo tengo que implementar un mecanismo que le permite saber cuándo el verbo moverse es correcto aplicado a determinado objeto.
Entonces, para mí, yo las condiciones de verdad siempre las entiendo como mecanismos que me permiten determinar cuándo una determinada circunstancia va a ser verdad, pero no hace referencia a un estado de cosas, sino es un mecanismo para Vale. conocer. Borra estado de cosas. Pero tú tendrás que implementar ese mecanismo para que el robot entienda cuándo el objeto se está moviendo. Y para eso tendrás que correlacionar que el robot entienda o reaccione a un objeto en movimiento. Es decir, que no hemos avanzado nada en la comprensión de la noción de moverse. Eso es a lo que voy. Que si no entiendes lo que significa moverse, tu pobre robot no lo entiende. Pero si tú no entiendes lo que significa moverse, no puedes programar el robot para que identifique situaciones de movimiento. Y si las situaciones de movimiento y la identificación que el robot hace de las mismas es lo que entendemos por circunstancias de aplicación o condiciones de verdad, entonces necesitas entender antes de poder utilizar la noción de condición de verdad. Eso es lo único que estoy diciendo. Y a mí me parece una trivialidad. A lo mejor los demás lo veis falso, pero a mí me... Pues ya te digo yo que programar el ordenador, el robot para que haga esas cosas no son triviales. No lo creo. Digo que a mí me parece una trivialidad que para que tú programes el robot, para que reaccione al movimiento, Bueno, eso sí, eso es tú exacto. tienes que saber lo que significa moverse. Sí, sí, eso es cierto. Pero además es también más complicado porque el conocimiento le puedes tener implícito, pero después hay que hacerlo explícito para llevárselo al robot. Sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tenemos más preguntas? ¿Alguna pregunta más, comentario? Pues si no, muchas gracias, María José. Y con esto ya podemos dar por cerrada a nuestra 11ª edición de la Escuela de Invierno. Gracias a todos por participar. Muchas Ha sido un gracias. gran placer. Yo he aprendido muchísimo por lo menos y me lo he pasado muy bien. Y nos veremos en otras ediciones. Muy bien, muchas gracias.